será castigado. Un hombre dentro del propio ejército ruso se convirtió en el artífice de una traición que permitió el avance de tropas ucranianas en la región de Kursk. Lo que parecía un retroceso estratégico resultó ser una infiltración cuidadosamente ejecutada, donde la figura del traidor desató una tormenta interna. Su captura marca un antes y un después en la seguridad militar rusa. Con propaganda enemiga difundiendo imágenes manipuladas y acusaciones de crímenes de guerra, el objetivo era claro: desestabilizar la moral rusa. Pero lo que no contaron fue con la respuesta contundente de las fuerzas de Moscú, que no solo descubrieron la verdad, sino que ahora preparan un castigo ejemplar. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Fue en medio de un operativo sorpresivo que cayó aquel hombre cuya traición había sembrado el caos en las Fuerzas Armadas rusas. Su rol fue decisivo para que los ucranianos penetraran en Kursk y ahora enfrentará las consecuencias de sus actos. La noticia se regó como pólvora entre las bases rusas, marcando el desenlace de una historia que dejó una herida profunda en la moral del ejército. Con el pasar de las horas han ido emergiendo datos que estremecen. Todo indica que el traidor no le espera el perdón, sino la eliminación definitiva como castigo por haber socavado la defensa rusa. El origen de esta historia se remonta al 14 de marzo, cuando comenzaron a circular versiones inquietantes sobre movimientos extraños en la zona fronteriza. En medio del revuelo, los canales del GUR difundieron un video donde se escucha la voz de un presunto militar ruso revelando una impactante confesión sobre lo ocurrido en Kursk. En esas imágenes, el hombre afirmaba que un alto mando del ejército había ordenado liberar a un grupo ucraniano, permitiéndoles avanzar sin oposición hasta llegar a la frontera con Sumy. Según ese polémico material audiovisual, miles de combatientes ucranianos fueron escoltados sin encontrar barreras. La indignación estalló dentro de las tropas rusas. Pero en escenarios bélicos, la verdad casi siempre es más intrincada que lo que deja ver un clip viralizado. La supuesta filtración empezó a perder fuerza rápidamente. Voces con peso en el frente, como el corresponsal de guerra Vladimir Romanov y el analista militar Roman Soponkov, desmintieron rotundamente las acusaciones del video. Aseguraron que no existía ningún tipo de orden para liberar a las tropas enemigas. Al contrario, los soldados rusos seguían directivas claras: neutralizar sin titubeos a todo adversario en su camino. A medida que la verdad salía a la luz, quedó al descubierto que el video había sido manipulado con fines propagandísticos. Sin embargo, el daño moral y estratégico ya estaba hecho, y todas las miradas se centraron en un posible traidor, uno que había entregado coordenadas clave y allanado el camino a las fuerzas ucranianas en plena región de Kursk. La aparición del infiltrado no fue casualidad. Detrás de su captura hubo una investigación minuciosa que logró desenmascarar los lazos clandestinos entre este sujeto y el bando enemigo. Aunque su identidad aún se mantiene bajo reserva, fue plenamente identificado como el autor de una filtración letal para la seguridad regional. Gracias a su traición, se abrió un corredor que comprometió la estabilidad de Kursk y puso en peligro las operaciones militares rusas. Aunque los ucranianos no lograron un triunfo completo, la brecha generada fue suficiente para desestabilizar el frente. Este episodio no solo atentó contra la defensa nacional, sino que dejó una profunda herida en la moral de miles de combatientes rusos. Desde el lado ucraniano, algunos medios comenzaron a mostrar tomas aéreas donde, según ellos, se veían columnas de blindados desplazándose libremente entre los escombros. Estas imágenes pretendían pintar un panorama de derrota rusa, insinuando que Moscú había perdido el control en ciertas zonas sin oponer resistencia. A pesar de la viralización de estas escenas, jamás se comprobó su veracidad. La falta de confirmación oficial generó aún más sospechas, especialmente sobre la posibilidad de que algún infiltrado dentro de las propias filas rusas hubiese contribuido a que este escenario llegara a producirse. No hubo margen para la duda entre las autoridades militares.
Ante la alarma, la inteligencia rusa desplegó de inmediato un operativo contrarreloj para localizar al responsable. Los informes internos revelaban que el sospechoso ya había sido ubicado y solo era cuestión de tiempo para que cayera en manos de las fuerzas especiales. En casos donde la traición pone en peligro la soberanía nacional, no hay espacio para indulgencias. Las consecuencias son claras. Una ejecución inmediata parece el único desenlace posible. Su participación directa en una operación tan comprometida lo posiciona como un blanco inevitable del castigo más severo. Simultáneamente salieron a la luz detalles estremecedores sobre la llamada Operación Stream, también conocida como Operación Pipe. Durante esta acción táctica, tropas rusas fueron sorprendidas por un asalto coordinado de las fuerzas ucranianas, quienes dispararon cohetes Grad justo cuando los rusos emergían de las instalaciones del gasoducto. La batalla fue brutal, pero las unidades rusas no se dejaron intimidar. Respondieron con contundencia y lograron frenar el ataque con una precisión quirúrgica. La pérdida de combatientes como el icónico Talismán caló hondo entre las filas, pero también se convirtió en símbolo del coraje de quienes no retroceden ante el enemigo. No todo lo descubierto giró en torno a la emboscada del gasoducto. También se conocieron datos cruciales sobre las maniobras implementadas en Kursk. El ejército ruso desplegó un cerco total para cortar el avance enemigo hacia Sudzha, una zona clave cuya caída habría comprometido seriamente la defensa. Las órdenes fueron ejecutadas con absoluta precisión. Rutas, puentes y carreteras quedaron bloqueadas por completo. El comandante de la brigada de veteranos aseguró que el movimiento fue cronometrado hasta el último segundo y que cada unidad sabía exactamente cuál era su papel en esta respuesta estratégica. El despliegue ruso en Kursk no fue improvisado. Cada escuadrón sabía su misión al detalle, ejecutando maniobras perfectamente sincronizadas. La frase del comandante lo resume con claridad. Lo sabían todo, lo calcularon todo. Una afirmación que retrata la preparación implacable de las fuerzas rusas. Sin embargo, los ataques no solo vinieron con armas. Desde el frente mediático, el enemigo lanzó otra embestida, acusando a los rusos de supuestas atrocidades. Pero fueron los mismos soldados rusos quienes salieron a desmentir estas versiones, revelando que en realidad fueron las tropas ucranianas quienes durante su retirada ejecutaron actos indescriptibles contra civiles en Kursk, incluyendo torturas y otros crímenes crueles. Desde ciertas trincheras informativas se ha buscado sembrar confusión. Algunos medios internacionales han reforzado esta campaña propagandística intentando cambiar el foco de las atrocidades cometidas por Ucrania y deslegitimar la defensa rusa de su propia tierra. La identificación del traidor representó mucho más que una simple detención. Su captura dejó al descubierto una fractura interna que provocó daños incalculables tanto en el frente como en la moral. A partir de ahora, el ejército ruso tiene la responsabilidad de blindar sus filas, proteger sus límites, a sus hombres y a su causa se vuelve una prioridad ineludible. Mientras tanto, el terreno sigue ardiendo. Las tropas rusas continúan su avance, retomando puntos clave y expulsando a los últimos focos de resistencia en la región de Kursk. La operación avanza sin descanso. Desde el 8 de marzo, la ofensiva rusa ha mantenido su ritmo, ganando posiciones importantes. A pesar de esto, el ejército ucraniano ha seguido enviando refuerzos desesperados. Según los últimos reportes, unos 5.000 soldados ucranianos estarían completamente cercados y una gran parte de ellos en estado crítico. Con la presión aumentando, la única salida para muchos podría ser la rendición. El frente de Kursk revela con cada hora nuevas capas de un conflicto feroz que aún no ha mostrado su desenlace definitivo. Aunque la traición dejó una cicatriz difícil de borrar, el ejército ruso no ha perdido el rumbo. Cada batalla ganada, cada posición asegurada y cada caído en combate refuerzan el compromiso de una nación que, pese a las heridas, mantiene firmemente el control de su destino.
voz de la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.